Vaya, vaya. Parece que nos has mandado un tema de lo más interesante esta vez. Política mexicana. Desde luego. Claudia Sheinbaum, El Mayo Zambada, Morena. Todos los ingredientes para un buen culebrón. Más enrevesado que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Macizo, digo. Sin duda, la trama tiene miga. Por un lado tenemos a la presidenta, con su imagen impecable, ¿no? Sí. Por otro, a un narcotraficante de la vieja escuela pidiendo su repatriación desde Estados Unidos. Exacto. Y en medio un partido político, Morena, que jura y perjura que no tiene nada que ver con todo esto. Una historia de lo más rocambolesca. La verdad es que sí. Y para rematar, me envías un montón de artículos que hablan de un tal Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado que parece ser la pieza clave de este rompecabezas. Ajá. ¿Quién es este personaje y por qué está causando tanto revuelo? Pues Penilla aparece en escena como asesor legal de nada más y nada menos que el Mayo Zambada. Sí. El capo, que se enfrenta a una posible cadena perpetua en Estados Unidos, ha escrito una carta al gobierno mexicano exigiendo su repatriación. O sea que el Mayo prefiere enfrentarse a la justicia mexicana antes que a la estadounidense. Eso parece, no le falta razón, ¿eh? La verdad es que no. En esa carta, Zambada menciona a Penilla como uno de sus abogados y ahí es donde empieza el escándalo. Entiendo. ¿Y No. qué tiene que ver esto con Sheinbaum y Morena? Pues resulta que, nada más salir a la luz la carta de Zambada, las figuras de la oposición empezaron a señalar los supuestos vínculos de Penilla con la campaña presidencial de Sheinbaum. Vaya. Y no solo eso, también lo relacionan con el gobierno de Tamaulipas. El estado fronterizo con Texas, ¿no? Exacto, un punto caliente en la guerra contra el narcotráfico. Claro. Menudo lío. ¿Y qué dice Morena de todo esto? Pues lo que era de esperar. Negar, negar y negar. Efectivamente. Tanto Morena como el gobierno de Tamaulipas han emitido comunicados oficiales negando cualquier tipo de asociación formal con Penilla. En serio. Un completo desconocido. Esa es la versión oficial. Venga ya. ¿A quién quieren engañar? Pues sí, la cosa no cuadra mucho. No me digas. Para empezar, resulta que Penilla fue públicamente reconocido por senadores de Morena por su trabajo en derechos humanos. ¿Así? Y no solo eso, también han aparecido fotos suyas codeándose con figuras de alto rango del partido. O sea que ahora no lo conocen. En fin, ¿Y qué dice la fuente que nos has pasado sobre todo esto? ¿Se cree esta versión de los hechos? la verdad es que no. El autor del artículo pone en duda la credibilidad de estas negativas. Sugiere que Morena podría estar intentando minimizar su conexión con Penilla para evitar un escándalo mayor. Claro, como siempre. Y teniendo en cuenta las fotos y los reconocimientos públicos, no parece una teoría descabellada. Desde luego que no. La cosa pinta fea para Morena. Si se demuestra que han estado colaborando con un abogado vinculado a un narcotraficante como el Mayo Zambada, la imagen del partido y de la propia Sheinbaum podría quedar bastante tocada. Sin duda. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante. La opinión pública. ¿Crees que los mexicanos se tragarán esta historia de que Morena no tenía ni idea de quién era Penilla? Esa es la gran pregunta. Los mexicanos están ya bastante hartos de la corrupción y la impunidad. Este caso podría ser la gota que colma el vaso. Si Morena no juega bien sus cartas, podría perder mucho apoyo popular. Totalmente de acuerdo. La verdad es que la situación de Sheinbaum se complica cada vez más. Sí. Tiene a Estados Unidos respirándole en la nuca, con Trump y sus presiones para que se tomen medidas drásticas contra el narcotráfico. Exacto. Y por otro lado, a su propio partido, Morena, que no parece muy dispuesto a colaborar. Más bien lo contrario, ¿no? Parecen más interesados en proteger a figuras como el Mayo Zambada que en luchar contra la corrupción. Desde luego, la postura de Morena respecto a la extradición siempre ha sido bastante clara. Siempre han criticado duramente estas medidas, ¿verdad? Sí, alegando que son una violación de la soberanía mexicana. ¿Crees que ahora cambiarán de opinión? Solo porque el Mayo Zambada es uno de los suyos. Lo dudo mucho. Sería una contradicción enorme, y la oposición no tardaría en aprovecharlo. Imagínate los titulares. Morena defiende a narcotraficante mientras critica la extradición de García Luna. Sería un desastre para su imagen. Y no solo eso, también perderían el apoyo de parte de la sociedad mexicana. La gente está harto de la violencia y la corrupción ligada al narcotráfico. Quieren ver resultados, no discursos vacíos. Entonces, ¿qué opciones le quedan a Sheinbaum? Está entre la espada y la pared. Podría intentar jugar a dos bandas, claro. Contentar a medias a Estados Unidos y a Zambada. Sería una solución a corto plazo y muy arriesgada. Cualquier paso en falso podría desencadenar una crisis política de gran magnitud. Sin duda. Y no olvidemos el factor Trump. Ahí está la amenaza. Si decide endurecer su postura contra México, Sheinbaum se vería aún más presionada. Imagínate que impone sanciones económicas o incluso decide cerrar la frontera. Sería un golpe muy duro para la economía mexicana.
La verdad es que el panorama es bastante desalentador. Sheinbaum está atrapada en una telaraña de intereses y amenazas, sin una salida clara. Y lo más preocupante es que en medio de esta lucha de poder, el pueblo mexicano podría ser el gran perdedor. Sí, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen siendo una realidad en el país. Esta situación podría agravar aún más el problema, Es una pena, la verdad. México tiene un gran potencial. pero no logra escapar de este círculo vicioso. ¿Crees que hay alguna esperanza de cambio? La solución no es fácil, desde luego. Requiere un compromiso real por parte de las autoridades para combatir la corrupción. Fortalecer el Estado de Derecho, proteger a los ciudadanos. Y también una mayor participación de la sociedad civil. Exigir transparencia y rendición de cuentas. La gente tiene que dejar de mirar para otro lado y empezar a exigir un cambio real. La lucha contra el narcotráfico y la construcción de un México más justo y seguro es una tarea de todos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de lucha, ¿qué podemos esperar del propio El Mayo Zambada en todo este embrollo? Ahí está la clave de todo este asunto. Zambada es un personaje escurridizo y con un gran poder. No se quedará de brazos cruzados. ¿Crees que podría utilizar su conocimiento sobre las redes de corrupción para presionar a Sheinbaum y a Morena? Es una posibilidad. Si Zambada decide revelar información comprometedora sobre la relación entre el narcotráfico y la clase política. Podría generar un verdadero terremoto político en México. Imagínate una cascada de escándalos que sacudiría los cimientos del poder. Sería un escenario caótico, sin duda. Pero también podría ser una oportunidad para limpiar la casa y empezar de nuevo. Un nuevo comienzo, libre de la sombra del narcotráfico y la corrupción. Suena idealista, pero no imposible. La historia nos ha enseñado que los cambios, incluso los más profundos, son posibles. A veces surgen de las situaciones más inesperadas. Como una carta de un narcotraficante que pone patas arriba a todo el tablero político. Efectivamente. En este caso, la figura del Mayo Zambada se convierte en un catalizador del cambio. Un cambio que puede llevar a México a un futuro más prometedor o sumirlo en un caos aún mayor. Todo depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses, de la valentía de los ciudadanos para exigir justicia y transparencia, y de la voluntad de la clase política para romper con el pasado y construir un nuevo futuro. Un futuro libre de la sombra del narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Ese es el reto que tiene México por delante. Y solo el tiempo dirá si es capaz de superarlo. La verdad es que hemos dejado al Mayo Zambada como la estrella del show. Sí, un capo de la droga convertido en posible agente de cambio en México. ¿Quién lo iba a decir? Un personaje de película, vamos. Su figura siempre ha estado envuelta en un halo de misterio y poder. Y ahora resulta que puede ser la pieza clave que desestabilice a todo un sistema. Imagínate, un tipo que ha logrado evadir a la justicia durante décadas. Y ahora de repente se convierte en el protagonista de esta tragicomedia política. Lo más interesante es que no sabemos qué cartas va a jugar. Su carta al gobierno mexicano ya ha generado un buen revuelo. Exigiendo la repatriación, mencionando a Penilla como su abogado. ¿Te imaginas lo que podría pasar si decide ir un paso más allá? Si decide cantar y revelar toda la información que tiene. Sobre las conexiones entre el narcotráfico y la clase política. Sería una bomba. Una bomba atómica, vamos. Las consecuencias serían impredecibles. Caída de figuras clave del gobierno, investigaciones, juicios. Una crisis institucional sin precedentes. Sería como levantar una alfombra que lleva décadas acumulando polvo y porquería. Saldría a la luz toda la podredumbre del sistema. Pero también podría ser una oportunidad para una verdadera regeneración. Para limpiar la corrupción de raíz. Fortalecer el Estado de Derecho, construir un México más justo. Suena demasiado optimista, ¿no crees? Es cierto que el camino no será fácil, pero la historia nos ha demostrado que los cambios son posibles. Incluso los más profundos. A veces surgen de las situaciones más inesperadas. Como una carta de un narcotraficante que pone patas arriba a todo el tablero político. Exacto. En este caso, el Mayo Zambada se convierte en el catalizador del cambio. Un cambio que puede llevar a México a un futuro más prometedor o sumirlo en un caos aún mayor. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses, de la valentía de los ciudadanos para exigir justicia y transparencia, y de la voluntad de la clase política para romper con el pasado y construir un nuevo futuro. Un futuro libre de la sombra del narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Ese es el reto que tiene México por delante. Pues sí, nos dejas con la intriga y con muchas preguntas en el aire. ¿Qué hará el Mayo Zambada? ¿Cómo reaccionará a Sheinbaum? ¿Y qué papel jugará la sociedad mexicana en todo esto? Es un caso complejo y apasionante, con implicaciones que van mucho más allá de la política mexicana. Es un reflejo de los grandes desafíos que enfrenta América Latina en su lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Esperemos que esta historia tenga un final feliz, aunque a veces la realidad supera la ficción y no siempre se cumple lo que deseamos. Así es.
Pero mientras tanto, seguiremos analizando, debatiendo y tratando de comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Porque al final ese es el objetivo de The Deep Dive, ¿no? Ayudar a nuestros oyentes a navegar por este mar de información y a formarse su propia opinión sobre los temas que más les interesan. Y a ti, que nos has acompañado en esta inmersión en las turbias aguas de la política mexicana, te damos las gracias por tu atención. Esperamos que hayas disfrutado del viaje. Hasta la próxima. Y no olvides que la realidad siempre supera la ficción.